Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Muchos de ustedes probablemente con sueño después de seguir ayer los resultados de la noche electoral que daban el triunfo al Partido Socialista. Hoy, desde luego, vamos a analizar lo que dio de sí esa jornada, pero muy especialmente cómo se comportan las figuras políticas en nuestro país. Hoy vamos a ver qué ha sido de cada una de las campañas, cómo los mensajes que se dicen y los que no se dicen tienen fuerza o cobran protagonismo a lo largo de todo este tiempo de campaña electoral que desembocaba ayer por la noche, como decíamos, en el triunfo del Partido Socialista y un descenso muy considerable del Partido Popular. Tres expertos en comunicación política, sociología y protocolo estarán con nosotros esta noche. Una noche en la que también hablaremos de otras cuestiones. La Semana del Bullying se celebra y el responsable máximo de la asociación Levántate contra el Bullying, Julen Sesma, estará con nosotros, nos dará los últimos datos del acoso escolar y del ciberacoso y sobre todo cómo decir no a este tipo de amenazas. Además, también queremos hablar un poquito de cuestiones más relajadas. Nos vamos a marchar hasta Andosilla. Allí celebraban recientemente la jornada de gastronomía, ensalzando los grandes productos de nuestra comunidad foral. ¿Comenzamos? Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Comenzamos ya nuestro tiempo de análisis, nuestro debate después de las elecciones con tres expertos que no han perdido detalle de las campañas y de la jornada de ayer. Javier Marquínez es experto en protocolo. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Es un placer, como siempre. Un placer verte. Gonzalo Alzueta es experto en comunicación política. ¿Qué tal, Gonzalo? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un placer también. Gracias por estar en La Muga. Y además más con amigos en la mesa. Eso es, colaboradores y amigos, todos expertos, ¿no? Buenos conocedores de lo que ocurre en nuestra sociedad, como Jesús Hernández Aristú, que también es colaborador habitual nuestro y sociólogo. ¿Qué tal estás, Jesús? Bienvenido. Pues me encuentro muy bien, casi radiante como la primavera que ha irrumpido en nuestras vidas, haciéndonos mucho bien. Exactamente, mucho sol y mucha luz es lo que necesitamos y los políticos sobre todo, ahora que tienen que pensar ya en el futuro de nuestro país. Claro que todos ya sabemos prácticamente todo acerca de la noche electoral, ¿verdad? Pero vamos a recordar en el siguiente vídeo qué pasaba ayer. El Partido Socialista, con 123 diputados en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado, fue el ganador de estas elecciones generales. Pedro Sánchez devolvía así la alegría a la militancia 11 años después de su última victoria. Los españoles quieren claramente que el Partido Socialista Obrero Español gobierne y lidere el país durante los próximos 4 años. Pero sus números no dan para formar gobierno en solitario, por lo que será necesario entablar alianzas. La más sólida sería la del PSOE y Ciudadanos, que con 57 diputados fue otro de los partidos que salió ganando en estos comicios. La mala noticia hoy es que Sánchez e Iglesias van a formar gobierno con los nacionalistas y van a formar un gobierno de España. La otra opción es un acuerdo de izquierdas, donde Podemos se convierte en aliado necesario a pesar de haber reducido su representación al pasar de 71 a 42 escaños. Frenar a la derecha y a la extrema derecha y el segundo, construir un gobierno de coalición de izquierdas. El gran derrotado fue Pablo Casado y el Partido Popular, que se desplomó hasta los 66 diputados y quedó muy lejos de poder conformar cualquier mayoría de centro-derecha. Siempre he dicho que el Partido Socialista es un gran partido, clave en la historia reciente de España, y espero que, visto el resultado de esta noche electoral, pueda llegar a acuerdos de gobernabilidad sin necesitar a los independentistas. La novedad, aunque por debajo de las previsiones, fue Vox, que entra en el Congreso con 24 escaños y con ganas de dar la batalla. Bienvenidos a la resistencia. Seguimos adelante. Seguimos sin miedo a nada ni a nadie. Seguimos por España. En breve comenzarán los contactos y las negociaciones para dar continuidad al gobierno socialista más allá de la investidura, pero de momento el PSOE sigue saboreando el mejor resultado de Pedro Sánchez.
Gonzalo Alzueta, ¿con qué nos quedamos de los mensajes que acabamos de escuchar? Bueno, quizá sonreíamos en parte o nos sorprendía de alguna manera el lenguaje que utiliza Santiago Abascal, ¿verdad? Bueno, yo creo que está muy en tono a lo que él cree que sus votantes esperan de él, ¿no? Yo ayer escuchaba también al representante de Vox aquí en Navarra decir que no iba a hablar hasta que sus superiores hablasen. Dije, coño, te falta ponerte firmes, ¿no? Es decir, están en un partido que casi se gobiernan con mano militari y en realidad Santiago Abascal casi parece el comandante Abascal, ¿no? Tiene un poco ese perfil, esa idea. Es algo que manejan, que quizás se han excedido un poquito y que por eso quizás también se puede interpretar que esos posibles resultados que todas las encuestas apuntaban en el entorno de los 30-35 diputados les haya reducido hasta 22, 23, ¿no? Que ha sido el resultado final. Desde luego hay muchos detalles por mirar, ¿no? Nos fijamos en primer lugar en Santiago Abascal, luego seguimos, claro que sí, Gonzalo, pero ¿con qué nos quedamos, Javier? Hemos visto la puesta en escena de Pedro Sánchez, hemos visto a Pablo Casado, que había acontecido después de los resultados, Albert Rivera fuerte, con cierta energía. ¿Qué destacarías tú? Bueno, yo creo que hace poco leía una definición de qué son los gestos, ¿no? Y decía que son palabras que se dibujan en el aire, ¿no? Metafóricamente me gustó mucho, y es verdad, es decir, si analizamos los gestos desde esta campaña, desde la cartelística, ¿no? Analizar la tipografía que ha utilizado Pedro Sánchez o que ha utilizado Vox, ahora que salimos de Vox, es decir, vemos la cartelística de Vox, alguien decía que parece una esfinge de Bernini y Santa Teresa, ¿no? Incluso el Cid campeador, es decir, cada partido intenta marcar su mensaje a través de unos claros gestos y alocuciones, ¿no? Que muchas veces luego comentaremos, ¿no? Es que muchas veces nos engañamos con las palabras, pero es que el 55% del mensaje se expresa a través de los gestos corporales, un 38% por el tono de la voz y solo un 7% por el contenido, con lo cual muchas veces hemos pasado que lo de menos es lo que se dice, sino cómo se dice, cuándo y dónde, ¿no? Es un poco... Así es, y lo hemos visto, por ejemplo, en los debates televisivos, que también miraremos enseguida, pero antes el análisis de Jesús Hernández. Jesús, ¿con qué te quedas de lo visto de los diferentes líderes, de sus marcas, de sus fortalezas, debilidades? ¿Qué destacarías a modo de titulares? Bueno, de los líderes yo destaco a cómo ha sabido Iglesias presentarse con un discurso conciliador, con un mensaje bastante agresivo, pero con un tono conciliador. Yo creo que las tres cosas van juntas: el mensaje, el contenido, la verbalización del contenido y el gesto o el símbolo del contenido. Pero si me permites decir una cosita un poco anterior, yo me quedo con el pueblo español, porque a mi modo de ver y percibir han dado una señal de madurez mayor que la de los propios políticos, porque han votado centrando mayoritariamente en algo que da estabilidad a una democracia como la nuestra. Con eso me quedo. Es desde luego uno de los datos más reseñables de la jornada de ayer, que vamos a destacar a lo largo del programa de hoy en el especial que tenemos tras las elecciones. Pero ahora nos gusta mirar también esas debilidades que encontramos en los representantes políticos, ¿no? En sus maneras, en sus formas, en el tipo de discurso que han elegido, incluso en las campañas o no campañas que ha habido, Gonzalo. Bueno, la verdad es que yo creo que en comunicación política ya hablamos de micropolítica y de microcampañas. Es decir, hablar de una campaña ya como un ente único es prácticamente imposible. Se marcan lo que técnicamente decimos determinados marcos o determinados frames, lo que antes se decía marcar un poquito la agenda, y a partir de esa agenda se discurre o se va modificando poco a poco el mensaje. Yo lo que sí he visto, y también sería un poco un titular de la campaña, es mucha protesta y poca propuesta. Es decir, ha sido una campaña que ha terminado por extremar las posiciones y, como bien decía Jesús, el centro, la moderación, el marco estable es el que al final parece que gana un poco, ¿no? En ese sentido, tanto PSOE como Ciudadanos se han podido ver afectados muy en positivo
por la última semana de la campaña electoral, ¿no? Donde se han extremado quizás un poquito las cosas, y yo creo que todo el mundo, la mayoría común de los ciudadanos, nos movemos en un marco de cierta estabilidad, de cierto conocimiento, de cierta certeza y de cierta seguridad, ¿no? Que parece que está en el eje. Claro, ¿qué imagen han querido transmitir, Javier? Analicemos de alguna manera los gestos de los propios políticos, su vestuario, la forma de relacionarse con la gente. ¿Qué te llama la atención de todo esto? Hombre, es evidente, y también ahí están por medio de los debates, ¿no?, que cada uno sale desde una posición inicial muy diferente. Está claro que Pedro Sánchez ha jugado un papel institucional, él no tiene nada que arriesgar, sabe que si sigue así, bueno, pues como está bien. Por eso incluso el primer debate estuvo más moderado que en el segundo. Tenía mucho que perder, mucho que ganar, ¿no? De ahí que los debates, si repasamos la historia de los debates en nuestro país, bueno, hasta el 79 no tenemos democracia, pero incluso con Suárez no, con Felipe González tampoco. Y recordemos que el primero que se hizo en nuestro país fue aquel famoso González Aznar, en el cual el primero González salió así como muy tranquilo, el segundo tuvo que salir a por todas y ahí ganó, ¿no? Y desde entonces Aznar tampoco quiso hacer más, es decir, que entonces él salió de una posición ventajosa, ¿no? Luego estaban los dos bloques, el bloque un poco a la derecha entre Rivera y Casado, que claro, los dos lucharon por un protagonismo de tener la iniciativa en ese bloque, ¿no? Y ahí sí que yo discrepo algo con mi buen amigo Hernández Aristu. Sí que vi a Casado, sí que salió en una posición, venía de una problemática interna muy delicada, en el cual salió última vez, recuerdo un cartel que ponía ya vuelve él, es decir, aquel famoso, luego de ahí el famoso eslogan. Entonces yo creo que él salió en una posición como más calmada, más tranquila, incluso podemos analizar luego ese ademán de la mano en el bolsillo, que indica un poco como desdén un poco, ¿no? Entonces yo creo que comentábamos precisamente antes de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, eso es. Sí, Le vimos la mano en el bolsillo en uno de los debates, a Pedro Sánchez muchas veces con las manos detrás, en la espalda. Eso es un síntoma. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, las manos, luego veremos un poco, hay una ciencia que es la sinergología, ¿no? Que es una ciencia que estudia la comunicación no verbal, lo que comentaba antes, que los gestos dicen muchas veces más que las palabras, ¿no? Entonces, las manos atrás significa autoridad, o muchas veces utilizó muchísimo Pedro Sánchez las manos así, es decir, en ese sentido de honestidad, de claridad, ¿no? Aunque a veces me da la impresión de que estaba muy estudiado, pues lo repetía constantemente, ¿no? Pero bueno, son lenguajes que están estudiados y que todos sus asesores le dicen que lo haga, porque eso significa que de cara a la gente va a obtener un resultado positivo. Claro. Jesús. Pues hablando de Sánchez, el primer debate no brilló, más bien estaba agazapado, sino ya cansado, sus ojos no brillaban y siempre se refugiaba en los 9 meses que ha estado, en vez de fijarse en los 4 años que tiene por delante, acentuando que se había hecho un decreto, que se había hecho no sé lo que, pero no brillaba. No, el segundo estuvo un poquito más bien conservador, yo creo que estaba triste, no tenía brillos en los ojos. Y luego, por destacar, ya he hablado un poco de Iglesias, Albert Rivera tenía una agresividad en los labios aquí tremenda, agresividad, que se le escapaba también en palabras. Yo creo que eso le ha perdido. Ha sido, a mi modo de ver, una mala manera de presentarse, porque es contradictorio. Y sonreír y expresar agresividad no encajan bien, no encaja, ¿no? Traen tensión. Al final, cuando intentas aprender una técnica y da la sensación de que Albert Rivera ha estado entrenando mucho, hay una razón que es fundamental, y es ser auténtico, y es ser tú mismo. Y si no eres tú mismo, al final, los microgestos, los gestos, denotan una inseguridad total que se transmite, ¿eh? Y la gente además, quizás no eres consciente, pero hay veces que te quedas pensando y diciendo, ¿por qué no me ha terminado de convencer? Quizás no se ve tanto en un meeting, pero sí en la televisión, ¿no? Que es donde se ha jugado la campaña. Incluso antes lo comentábamos, pero pasa en los discursos, ¿no? La autenticidad. Efectivamente, a mí hay un maestro, y comentábamos antes, que es un poco, todo el mundo ha intentado copiar, incluso ahí comentábamos un poco el símil de Pedro Sánchez, que es Barack Obama. Para mí es un animal político que hace todo tan bien que muchas veces, no sé si lo han ensayado, seguro que lo han ensayado y se lo han dicho, ¿no? Pero saluda a alguien y se le ve que está saludando con cariño y porque quiere y a gusto. Sonríe y sonríe a gusto. Entonces, todo lo que ha hecho Obama, que luego ha intentado copiarle de todas las empresas de asesoramiento, ¿no? Es increíble y ahí es totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando alguien dice algo, la gente lo que quiere en su casa es ver autenticidad, ¿no? Es decir, yo creo que la gente ya no quiere
palabras vanas o gestos elocuentes, quiere concreción y que le digan lo que de verdad quiere Otra expresar. cuestión, porque hemos visto hace unos momentos, volvemos a ver la imagen también de Pedro Sánchez con su mujer, ¿no? Con Begoña. Quizá a lo largo de la campaña no se le ha visto tanto a su mujer, ha tenido un perfil muy bajo, no tanto así, ¿no? En el caso de la mujer o esposa de Pablo Casado. ¿Cómo interpretamos esa presencia el último día y día crucial? Pues probablemente porque quiere trasladar una imagen presidenciable. Es decir, ya soy el presidente y me viene acompañando, perdón por la figura, mi primera dama. En ese sentido hay que respetar muy mucho cuáles son las inquietudes y cuáles son las prioridades de un político. Hay políticos que quieren dejar absolutamente alejada de la escena pública a su familia. Clarísimamente aquí en el entorno cercano tenemos varios ejemplos muy claros. María Chivite y Javier Esparza jamás tienen prácticamente ninguna imagen con su familia. Últimamente María Chivite aparece, pero siempre de espaldas y un poquito en segundo plano. Bueno, es una decisión personal que hay que respetar. Pero la imagen de Pedro Sánchez con Begoña era la imagen de yo soy presidente. Eso quería transmitir. Incluso yo he sido muy crítico con esos acompañamientos, porque al final parece estilo americano, primera dama, es decir, ¿quién es la mujer de Pedro Sánchez para estar en un acto institucional ocupando un lugar precedente en las autoridades que no existe, ¿no? Yo creo que ese aspecto lo he puesto entre comillas precisamente por eso, por cómo se fuerza esa situación. Es increíble, casi es una cosa, copiando, es decir, ¿no? ¿quién eres tú? Aquí estamos hablando del presidente, la directora, es decir, no tiene el ministro, pero ¿qué pinta? Entonces, al final, hemos ido copiando poco a poco esas primeras damas americanas que parece que son elegidas por ellos, ¿no? Que yo nunca le he visto encaje en nuestra democracia y que si tú coges el Real Decreto de Precedencias, no aparece. No aparece para Con lo cual... De destacar, a mi modo de ver, también con toda humildad de un observador, a Casado. Si uno compara cómo estuvo en la tele y cómo salió ayer, se puede ver dos mundos distintos. En el primero parecía un enviado a decir unas cuantas cosas, pasara lo que pasara, fueran verdad o no, pero a decir unas cuantas cosas. Y lo decía con mucha fuerza, poca autoridad y mucha fuerza. Y aquí en la última comparecencia anoche salió humilde, auténtico, a decir que había perdido las elecciones. Ya no le mandaba a nadie, se quedó solo con su resultado. Pero fíjate, por incorporar un poco los claims o los eslogans que había en campaña, ¿no? El eslogan del Partido Popular era valor seguro. Pero valor seguro era el Partido Popular o era Casado. Incluso todo eso... Es decir, ¿era una campaña interna o era una campaña externa, ¿no? Incluso tenía un doble mensaje. La característica que era estudiar tenía un doble mensaje. Primero, Pablo presidente, con lo cual era equívoco porque había otro Pablo. Sí. Y luego valor seguro, que tenía un aspecto más de valor mercantil, incluso había sobre el fondo, era una pared de ladrillo, que bueno, también era un poco especulativo lo de ladrillo, es decir, tenía, yo no me gustó la característica, no me acabó de convencer. Ha sido, yo creo que en líneas generales ha sido bastante pobre. La no campaña, ¿no? Dicen algunos, y aludiendo sobre todo al Partido Socialista, pero en general los mensajes no han sido tan directos quizá que en otras elecciones. Vamos a ver, al final lo que hay que hacer es un poco el escenario de por dónde llega el poder de influencia al ciudadano. En la cartelería yo creo que el poder de influencia, incluso en el eslogan de la campaña, no está más allá del 5%. ¿Vale? Es decir, a través de las entrevistas en los medios de comunicación, los debates televisivos, la labor informativa que estáis haciendo vosotros, yo creo que se transmite prácticamente el 85% del contenido de la campaña. Con lo cual, el tener o no tener un buen cartel últimamente se está descuidando. Ojo, en política hay que tener especial cuidado y sobre todo en la comunicación política de que no se puede cometer un error por pequeño que sea. Y ha habido errores bastante serios. ¿Cuál te llama especialmente la atención? ¿Cuál es ese que hay que apuntar y que se va a mostrar a todos los estudiantes de comunicación, por ejemplo? Por ejemplo, por ceñirnos un poco a lo que es nuestra comunidad, donde hay una marca que sí que ha hecho una estrategia que es sumar Partido Popular, Ciudadanos y UPN, que ha sido una decisión muy estratégica, la de sumar las tres fuerzas, pero que sin embargo en las papeletas no se veía la representación de los tres partidos. Es decir, había mucha gente que decía, pero ¿el PP está aquí? ¿UPN es Navarra Suma? Es decir, así como en alguna otra coalición expresamente se mencionaban las siglas de los partidos que la componían, en el caso de Navarra Suma no. Eso es un pequeño error y dices, bueno, no va más allá de 2.000 votos. Oye, el último diputado
hasta en 120, ¿no? 125 votos. Hombre, yo creo que también que la característica, yo creo que sí que, efectivamente, aparte de la influencia, y tú sabrás más de esto que yo, que pueda tener, sí que se ven cosas importantes, ¿no? A mí me llama la atención, por ejemplo, en el tema de Ciudadanos, cómo es un poco una copia el marcha de Macron, ¿no? Sí. Y cómo, por ejemplo, está a la misma altura Ciudadanos y Rivera, la C y la S con Albert Rivera a la misma altura, es decir, un poco signo de liderazgo, ¿no? Está muy bien, sí. Desde el punto de vista de la calidad, sí que he visto los expertos hablan un poco del que quizá el de más valor tipográfico es el Partido Socialista, que es curioso cómo comentan que ha recuperado el rojo, que llevaba muchos años sin ponerlo, porque el rojo estaba asociado en los años de Felipe González al Partido Comunista y se quería un poco dilapidar ese color por otro más suave, ¿no? Entonces, pero en cambio no ha aparecido la rosa, que criticaban otros, es decir, cada uno tiene sus... Y en cambio, por ejemplo, el tema de Unidas Podemos sí que se ha utilizado el tema del lenguaje femenino y sí que se ha vuelto otra vez un poco al tema de los círculos, ¿no? No aparecen manos, no aparecen personas. Bueno, todo el mundo intenta un poco ahí marcar y hay un guiño clarísimo a las nuevas redes sociales, ¿no? Los dos, tanto PSOE como Unidas Podemos, son likes, ¿no? Son corazones de me gusta. Sobre la influencia sí que me gustaría decir algo, porque yo creo que esto ha quedado, a mi modo de ver, también bastante claro. No se juzga el último minuto de la campaña, ni se vota por el último eslogan que has oído. Se vota, creo yo, por el resultado de todo lo que se ha hecho anteriormente. Y en ese sentido yo creo que el PSOE ha jugado muy bien, porque con los decretos, con haber sobrevivido un tiempo en el desierto Sánchez, el haber recuperado el mando en el propio partido, haber hecho todo ese bagaje de... Eso tiene una influencia mucho mayor que si habló muy claro, que se hizo un gesto, que se hizo lo otro, porque eso es como el pozo que queda ahí. Yo suelo decir que sí, hay una frase muy común, que es una imagen vale más que 1000 palabras. Sí. Un hecho vale más que 1000 imágenes. Palabras, sí. Que 1000 imágenes. Que 1000 imágenes, perdón, sí. Sí. Y luego el hecho de que se haya creado la sensación de peligro hace que la gente se centre más todavía. Apelar al miedo, ¿no? Apelar al miedo, a que los extremos, que España se rompe, aquello que no sé qué, no se rompe nada, ni se cae nadie, porque es una sociedad en su conjunto la que se mantiene y nadie la puede tirar, precisamente una sociedad democrática. Sí, estamos en el tramo final. Me gustaría mirar un poquito más a la campaña en Navarra, que claro, tiene otras características respecto a la nacional, ¿no, Javier? Pero tú, por ejemplo, ¿con qué te quedas de las diferentes formaciones? Gonzalo apuntaba a este planteamiento de Navarra Suma, que quizás es un pequeño detalle, eso es, que no quedaba tan claro, ¿no? El hecho de que estos tres partidos conformaran esta opción. ¿Qué te ha llamado la atención a ti de esta fuerza o de este conjunto de fuerzas o de otras? Yo creo que estas elecciones para Navarra tienen la importancia que tienen, en el sentido que dentro de un mes, yo creo que todo el mundo va a poner la carne al asador, ¿no? Entonces, sí que aquí ha habido una influencia de los partidos más a nivel también nacional, aunque en ese caso UPN estaba coaligado con el PP y con Ciudadanos, que ya marcaban su propia estrategia desde allí. El Partido Socialista pasa lo mismo, es decir, el Partido Socialista de aquí ha seguido la estrategia. Yo creo que al final todos han seguido la estrategia un poco que se ha marcado desde Madrid, es esto, la coalición que comentaba Gonzalo, ¿no? Y Unidas Podemos pasa lo mismo. Entonces, yo sí que no he visto nada especial en Navarra que no vaya más allá lo que se marcaba desde los partidos nacionales. Hay un caso que es muy claro que sí que rompe esta dinámica, que es Geroa Bai. Bueno, efectivamente. Que Geroa Bai no ha hecho esta campaña. Está haciendo ya la siguiente. Se ha presentado. Desde hace un mes está haciendo la siguiente. Eso es. Sí, pero que es un eslogan que teóricamente no es consistente con su manera de pensar. Claro que no. Lo cual, bueno, pero sin embargo ha conseguido trazar el marco de la agenda de la discusión en ese terreno, en el terreno del autogobierno, ¿no? Y no se ha hablado de otras cosas. ¿Quizás se le ha podido perjudicar a Geroa Bai? ¿Ese Navarra no se toca? Sabes, aquí se juegan bastantes cosas, porque ese eslogan tiene, digamos, una oposición a la oposición que está continuamente diciendo que van a venir los vascos, que es otra manera de introducir miedo a gente que ya somos todos mayorcicos y empezamos a pensar, y San Sebastián está a un paso de aquí, etcétera. Bueno, por tanto, tiene un mensaje de tener y retener ese mensaje de que vienen los vascos.
Y por otro lado es afirmarse, no tengáis miedo, que nosotros nos vamos a hacer todo lo posible para que Navarra siga siendo foral y para siempre. Y ahí están jugando un poquito, luego ya verán los hechos, como tú muy bien dices, y lo que observamos que está ocurriendo ya. Aquí y en el País Vasco, y el País Vasco y aquí. Claro. Por tanto, tenemos que mirar un poquito eso. Unidas Podemos. Ayer veíamos también a Ione Belarra, bueno, pues de alguna manera con cierta tristeza, ¿no? Sin responder claramente a las preguntas después de haber perdido un representante en el Congreso. Bueno, al final está claro que las expectativas que todo el mundo con el que empieza la campaña, recuerda al principio varios de los que han perdido iban a ser presidentes, y decir, ahora si ponemos esos vídeos de lo que decían todos antes de las elecciones y los vemos ahora, ¿no? Pero eso forma parte de la estrategia, ¿no? Es decir, aquí todo el mundo sale a ganar y todo el mundo mide 2 metros y todo el mundo va a conseguir lo mejor. Eso es lógico, ¿no? Es decir, lo que pasa es que luego las hemerotecas, a veces hay programas de televisión que lo sacan, pues bueno, pues son muy demoledoras en ese sentido, ¿no? Pero una vez que no han conseguido un resultado, todos sabemos que nadie pierde, todo el mundo gana. Si no, porque las anteriores han tenido más votos, eso, los análisis, luego dulcificar el resultado es muy fácil. Yo que tengo orígenes rurales y me acuerdo todavía de cuando se trillaba en las eras, había un cedazo que se movía y caía todo lo que no. Tengo la sensación de que estas elecciones han sido también el cedazo. Irrumpió Podemos con una fuerza enorme, también Ciudadanos, y al final han ocupado el espacio que les toca, que no es mucho mayor que el que tenía Izquierda Unida hace unos años. Bueno, lo ocurrido hasta ahora será una buena, bueno, pues estrategia para presentarse quizá de otra manera a las próximas elecciones de mayo, Gonzalo. Sin lugar a dudas, van a tener que cambiar muchas cosas. No es creíble que Geroa Bai se posicione en los votos que ha tenido en estas generales. Quiero decir, además, si estudiamos un poco la trascendencia de todas las locales, no va a ser así. El PSN siempre tiene algún cierto voto prestado en las elecciones generales con respecto a las locales o a las autonómicas, y desde luego las estrategias van a tener que variar un poco. Quizás el único que no debe variar demasiado es el PSOE-PSN, pero Navarra Suma tiene que variarla, Geroa Bai va a tener que variarla necesariamente, y quien sí tiene las ideas muy claras y siempre mantiene una misma posición, y desde el punto de vista de lo que es el trabajo, digamos, marketingiano de la comunicación, es Bildu, que tiene las ideas muy claras y se ve hacia dónde va. Bueno, pues nos quedamos con todas estas reflexiones que desde luego nos permiten, ¿no?, ver más de cerca o con más detalle los comportamientos, fortalezas y debilidades de quienes pretenden dirigir nuestro país. Muchísimas gracias, Gonzalo Alzueta, por acompañarnos. Un auténtico placer. Un placer, de verdad. Javier Marquínez, gracias, de verdad. A vosotros. Jesús Hernández, muchísimas gracias. A vosotras, gracias. Un lujo de contertulios y colaboradores. Seguimos adelante después de una breve pausa. Postres Tradicionales de Uzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Uzama, con un sabor excelente y máxima calidad.